Durante más de 2 décadas, Danny y Erika habían construido una vida juntos. Lo que comenzó como una relación basada en el amor y el compromiso poco a poco se convirtió en una rutina cómoda y predecible. Él trabajaba arduamente para mantener a su familia, mientras que ella se encargaba del hogar y de criar a sus hijos. No era una vida de lujos ni de grandes aventuras, pero era estable, y durante años, eso parecía suficiente para ambos. El cambio en Erika comenzó de manera sutil. Después de tantos años dedicada a su familia, decidió enfocarse en sí misma y comenzó a ejercitarse. Lo que en un principio parecía un pasatiempo saludable pronto se transformó en una obsesión. Su cuerpo cambió drásticamente, tonificándose de una forma que ella jamás había imaginado posible. Con cada nuevo músculo definido, su confianza crecía, pero también lo hacía la distancia entre ella y Danny. Al principio, él la apoyó, sintiéndose orgulloso de su determinación. Pero no tardó en notar pequeños cambios en su actitud. Erika empezó a comprar ropa más ajustada, pasaba más tiempo arreglándose y dedicaba horas a tomarse fotos para compartir en redes sociales. Lo que antes le importaba, las cenas familiares, las conversaciones nocturnas, los momentos simples en casa, parecía haber quedado en segundo plano. Poco a poco, Erika empezó a relacionarse con nuevas personas. Amigos del gimnasio, entrenadores personales y hombres que le prestaban una atención que ella no había tenido en años. Sus salidas se hicieron más frecuentes, y en cada evento social se notaba que disfrutaba de las miradas que atraía. Dan intentó hablar con ella sobre el tema, pero cada vez que lo hacía, Erika respondía con impaciencia, asegurándole que no estaba haciendo nada malo. La distancia entre ambos creció. Danny dejó de ser el hombre en quien ella confiaba y comenzó a sentirse como una sombra de su pasado. Se dio cuenta de que ya no lo miraba de la misma forma, y cada vez que intentaba acercarse a ella, sentía que hablaba con una desconocida. Erika se estaba convirtiendo en alguien que él no reconocía, y aunque todavía no lo sabía, el matrimonio que creía sólido estaba al borde del colapso. A medida que pasaban los meses, la transformación de Erika se hacía más evidente. Lo que antes era una dedicación moderada al ejercicio se convirtió en el centro de su vida. Sus mañanas comenzaban con largas sesiones en el gimnasio, seguidas de visitas al spa o tiendas de ropa donde pasaba horas escogiendo atuendos que resaltaban su nueva figura. Se arreglaba con un cuidado obsesivo antes de salir, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. No tardó en notar que los hombres la miraban de una forma diferente, y ella disfrutaba cada instante de esa atención. Las conversaciones en casa se volvieron frías y distantes. Cada vez que Dan intentaba hablar sobre sus días, Erika respondía con indiferencia o con frases cortas que daban por terminada la conversación. Parecía distraída, como si estuviera esperando el momento de marcharse a su próxima cita o entrenamiento. En las pocas ocasiones en las que realmente se tomaban el tiempo de estar juntos, Danny sentía que ella estaba presente solo en cuerpo, pero no en mente. Las salidas con sus antiguas amigas quedaron en el olvido. Ahora, Erika solo se rodeaba de gente que compartía su nueva visión de la vida, entrenadores personales, empresarios con cuerpos esculpidos y mujeres que, al igual que ella, habían cambiado por completo su imagen y ahora vivían para verse bien y ser admiradas. En cada evento social, Danny veía cómo su esposa se transformaba en otra persona. Se movía con una confianza desbordante, se reía con coquetería y sostenía conversaciones en las que él no tenía cabida. Se dio cuenta de que apenas lo presentaba cuando se unía a su grupo, y cuando lo hacía, era con un tono neutro, como si fuera un mero acompañante en lugar de su esposo. Los comentarios de Erika también cambiaron. Empezó a notar cosas en Danny que antes no le molestaban. Mencionaba que su ropa no era tan moderna, que quizás debería cuidarse más, que debería ir con ella al gimnasio para mejorar un poco. Al principio, Danny lo tomó como sugerencias inofensivas, pero con el tiempo, se dio cuenta de que cada una de esas observaciones tenía un peso más grande. Erika lo estaba midiendo con una vara diferente, una que él nunca había necesitado antes para sentirse bien consigo mismo. Las noches se volvieron silenciosas. Mientras él intentaba mantener viva la rutina de ver películas juntos o cenar sin prisas, ella estaba demasiado ocupada en su teléfono, revisando mensajes o riendo con notificaciones de hombres que halagaban sus fotos. Dan intentó ignorarlo, pensando que solo era un momento pasajero, que tarde o temprano ella se daría cuenta de que todo lo que buscaba afuera ya lo tenía en casa. Pero entonces vinieron las mentiras. Al principio, eran pequeñas. Días en los que decía que iba a entrenar, pero regresaba con el cabello perfectamente arreglado y sin rastros de esfuerzo físico. Noches en las que aseguraba que iba a cenar con sus amigas, pero nunca mencionaba detalles, y cuando le preguntaba cómo había ido, se mostraba esquiva,
cambiando de tema rápidamente. Danny comenzó a sospechar, aunque no quería aceptarlo. Pensó en confrontarla, pero algo dentro de él le decía que, si lo hacía, Erika lo trataría como un hombre inseguro, como alguien que no podía manejar el hecho de que ella tuviera una vida social más activa. Así que decidió esperar, convencido de que, si realmente había algo más, eventualmente la verdad saldría a la luz. El momento no tardó en llegar. Una noche, en una gala benéfica a la que asistieron juntos, Danny la vio reírse con un hombre mayor, bien vestido, de esos que exudan poder y seguridad en cada gesto. La forma en que Erika lo miraba no era la de alguien que simplemente disfrutaba de una conversación. Había un brillo en sus ojos, el mismo que había desaparecido cuando miraba a Danny. Ese fue el instante en el que comprendió que su esposa ya no era la misma. Lo que comenzó como un cambio físico se había convertido en algo más profundo. Erika ya no solo buscaba mejorar su imagen, sino que quería ser parte de un mundo donde Danny no encajaba. Y por primera vez, él tuvo la certeza de que la distancia entre ellos no solo había crecido, sino que se había vuelto irreparable. El ambiente en casa se había vuelto insoportable. Danny ya no se esforzaba en fingir que todo estaba bien, y Erika, por su parte, parecía más distante que nunca. Su actitud hacia él oscilaba entre la indiferencia y la impaciencia, como si su mera presencia le resultara molesta. Se sentía como un extraño en su propio matrimonio, como si fuera una pieza de mobiliario que ella simplemente toleraba mientras se preparaba para algo más grande, algo que aún no le había revelado. El momento de la verdad llegó una noche en la que Erika, con una frialdad que Danny jamás le había visto, decidió decirle lo que llevaba tiempo ocultando. Sin rodeos, le habló de Douglas Sterling, el hombre con el que la había visto en la gala benéfica. No trató de suavizar la conversación ni de mentir sobre su interés en él. Le confesó que había recibido una invitación para viajar a París con Sterling, una oportunidad que, según ella, no podía dejar pasar. Danny se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Erika hablaba como si esto fuera algo normal, como si él debiera entenderlo sin mayor problema. Dijo que, por primera vez en su vida, sentía que tenía el control total de su destino, que había pasado demasiado tiempo en la sombra de la rutina y ahora se veía a sí misma como una nueva mujer, una que merecía vivir experiencias que antes le parecían imposibles. París era solo el comienzo. Lo que más hirió a Danny no fue solo la confesión, sino la forma en que Erika la planteó. No le pedía permiso ni intentaba disculparse. Lo decía con la seguridad de alguien que ya había tomado su decisión, asumiendo que él simplemente lo aceptaría como algo inevitable. Más aún, parecía convencida de que él la esperaría, de que su relación no tenía por qué terminar por un simple viaje. Pero Danny entendió perfectamente lo que significaba. No había ninguna ambigüedad en las palabras de Erika. No necesitaba que ella le explicara con detalles lo que haría en París. Ya no era su esposa en el sentido real de la palabra. Se había desconectado emocionalmente de él hacía mucho tiempo, y ahora simplemente lo estaba haciendo oficial. Cuando Danny finalmente habló, su voz sonó más firme de lo que él mismo esperaba. Le dejó claro que si cruzaba esa puerta para irse con otro hombre, su matrimonio se acabaría en ese instante. No habría pausas ni segundas oportunidades. Se iría sabiendo que ya no tenía un hogar al cual volver. Por primera vez en toda la conversación, Erika pareció dudar. No porque sintiera culpa o arrepentimiento, sino porque no esperaba esa reacción de Danny. En su mente, él siempre había sido el esposo comprensivo, el hombre que la apoyaba en todo, el que nunca la desafiaba. Tal vez, en el fondo, pensó que podía manipular la situación a su favor, que la dejaría ir y la recibiría de vuelta sin cuestionamientos cuando ella decidiera regresar. Pero Danny no le dio margen para negociar. Se levantó, dejándola sola con su decisión. En su interior, sintió una mezcla de ira, dolor y alivio. Ya no tenía que fingir que su matrimonio aún existía. La verdad había salido a la luz, y aunque doliera, al menos ya sabía con certeza en qué lugar estaba parado. Horas después, Erika hizo sus maletas y se marchó. No hubo más palabras, ni despedidas emotivas. Simplemente se fue, convencida de que estaba tomando la decisión correcta. Danny se quedó en casa, mirando el espacio vacío que ella había dejado atrás. No intentó detenerla, no la llamó ni le envió mensajes. En su mente, solo había una frase clara: si ella se va, no hay vuelta atrás. Y esta vez, se aseguraría de que así fuera. Cuando Erika cerró la puerta detrás de ella, la casa quedó en un silencio absoluto. No era el tipo de silencio al que Danny estaba acostumbrado, el de una noche tranquila después de un largo día. Este era diferente. Era el silencio de algo que había terminado,
el eco de una traición que aún flotaba en el aire. No intentó llamarla ni le envió mensajes. No hubo súplicas, ni preguntas sin respuesta. Danny se quedó sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, sintiendo como el peso de la realidad caía sobre él con cada minuto que pasaba. Se suponía que debía sentir rabia, odio, una furia descontrolada por lo que acababa de suceder. Pero en lugar de eso, lo único que sentía era vacío. Las primeras noches fueron las peores. Acostumbrado a la rutina de verla prepararse para dormir, a sentir su presencia al otro lado de la cama, ahora se encontraba solo en una habitación demasiado grande para él. El lado de Erika seguía intacto, su perfume aún impregnado en las sábanas. Durante horas, simplemente se quedaba despierto, repasando en su cabeza cada momento en el que pudo haber notado las señales antes de que todo explotara. El mundo no se detuvo para darle tiempo a procesar la traición. Los días siguieron avanzando, las responsabilidades seguían ahí. El trabajo, las cuentas, la vida misma continuaban como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo era diferente. La idea de un futuro con Erika había sido arrancada de raíz, dejándolo con la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Los amigos y familiares comenzaron a enterarse. Algunos lo llamaron, preocupados por cómo estaba manejando la situación. Otros simplemente ofrecieron frases vacías de consuelo, como si eso pudiera aliviar el dolor de ver cómo su matrimonio de más de 20 años se había desmoronado en cuestión de días. Pero lo que más le sorprendió fue la forma en que algunas personas reaccionaron. Algunos de sus amigos, aquellos que siempre lo habían apoyado, se mostraron incómodos al hablar del tema. No porque no lo quisieran ayudar, sino porque parecían no saber cómo hacerlo. Hubo quienes intentaron justificar a Erika, diciendo que estaba pasando por una crisis, que tal vez solo necesitaba encontrarse a sí misma. Esas palabras le repugnaban. No era una crisis, no era una búsqueda de identidad. Era una traición. Lo peor fue descubrir quiénes realmente estaban de su lado y quiénes no. Personas que consideraba cercanas seguían interactuando con Erika como si nada hubiera pasado. Las redes sociales mostraban fotos de ella en París, posando en cenas lujosas, sonriendo junto a Douglas Sterling como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La imagen de ella viviendo su nueva vida mientras él se ahogaba en su dolor lo llenaba de un resentimiento que no podía ignorar. La idea del divorcio comenzó a tomar forma. Danny nunca había pensado que tendría que llegar a este punto, pero ahora sabía que era la única opción. No se trataba solo de castigar a Erika por lo que había hecho, sino de liberarse completamente de cualquier atadura que aún los uniera. Tomó la decisión de mudarse. No quería seguir viviendo en la casa donde todo le recordaba a ella. Cada habitación, cada objeto, cada pequeño rincón de ese hogar tenía rastros de su matrimonio, y él no podía seguir viviendo atrapado en esos recuerdos. Empacó sus cosas con la misma determinación con la que había decidido seguir adelante. El proceso de separación no fue fácil, pero Danny se mantuvo firme. Erika no tardó en intentar comunicarse con él. Mensajes cortos, aparentemente inofensivos, pero llenos de intenciones ocultas. No respondía. No quería saber cómo le iba en París, no quería escuchar excusas, no quería darle la oportunidad de suavizar lo que había hecho. El Danny que había existido antes de esta traición ya no era el mismo. Ahora, su única meta era alejarse de todo lo que alguna vez lo ató a Erika. Y, sobre todo, asegurarse de que, cuando ella regresara, no encontrara al hombre que dejó atrás esperando por ella. Porque ya no estaba dispuesto a ser la opción de nadie. Desde el momento en que Erika aterrizó en París con Douglas Sterling, todo fue exactamente como ella lo había imaginado. Hoteles de lujo, cenas en los mejores restaurantes, sesiones de fotos improvisadas en la Torre Eiffel. Se sentía como la protagonista de una película, como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre había merecido. Lo que no esperaba era que su historia se hiciera pública. Douglas no era un hombre cualquiera. Su riqueza y estatus lo ponían en el ojo de la prensa, y cuando empezaron a aparecer fotos de él con una mujer misteriosa en París, los medios no tardaron en indagar. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran quién era Erika, una esposa que había dejado a su marido para embarcarse en una aventura con un magnate. Las redes sociales explotaron. En cuestión de días, Erika pasó de sentirse adorada a convertirse en el blanco de críticas despiadadas. La gente la señalaba como una oportunista, una mujer que había abandonado a su familia por dinero y glamour. Lo que ella pensó que sería una historia de empoderamiento y libertad terminó viéndose como una traición descarada. Douglas, por supuesto, no estaba interesado en el drama. Para él, Erika había sido solo una distracción pasajera,
una más en su interminable lista de conquistas. Cuando la atención mediática empezó a volverse incómoda, su actitud cambió. De ser el hombre encantador y generoso que la deslumbró, pasó a mostrarse distante y frío. Erika intentó aferrarse a la idea de que esto era solo una fase, que con el tiempo las críticas disminuirían y todo volvería a la normalidad. Pero la realidad era otra. Douglas empezó a evitarla, posponiendo citas, cancelando planes de último momento. Lo que antes eran gestos de cariño y atención se convirtieron en indiferencia. El golpe final llegó cuando Douglas decidió cortar por completo la relación. No hubo discusiones, ni largas explicaciones. Simplemente le hizo saber, de manera clara y directa, que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. De un momento a otro, Erika se encontró sola en una ciudad que ya no parecía tan mágica como al principio. Sin Douglas, sin el respaldo económico y sin la imagen de mujer sofisticada que intentó construir, todo lo que quedaba era la realidad de sus decisiones. Regresar a casa se convirtió en su única opción. Pero lo que no había considerado era que nada sería como antes. Mientras ella se enfrentaba al desprecio público, Danny había seguido adelante con su vida. No había mensajes de reconciliación esperándola, ni un esposo dispuesto a recibirla con los brazos abiertos. La mujer que creyó que podía tenerlo todo, ahora solo tenía una certeza: el hogar que dejó atrás ya no existía para ella. Erika volvió con la expectativa de que todo podría arreglarse con el tiempo. Se había convencido de que Danny, por más herido que estuviera, aún la amaba lo suficiente como para dejarla volver. En su mente, su viaje a París había sido solo una pausa, un paréntesis en su matrimonio, una experiencia que ella merecía y que no debía definir el resto de su vida. El primer golpe de realidad llegó cuando intentó comunicarse con Danny. Sus mensajes quedaron sin respuesta, sus llamadas fueron ignoradas. Lo buscó en la casa donde habían vivido juntos, solo para encontrarla vacía. Danny se había ido. No solo de la casa, sino de su vida. Sin avisos, sin dejar una puerta abierta para que ella regresara. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Lo que había imaginado como una breve separación se estaba convirtiendo en algo real, algo irreversible. Quiso buscar apoyo en sus antiguos amigos, pero muchos de ellos ya no la veían de la misma manera. Algunos la recibieron con cortesía forzada, otros ni siquiera respondieron sus intentos de acercamiento. La imagen que había proyectado en París la había seguido hasta casa, y ahora la trataban como alguien que había quemado todos sus puentes. Aún así, Erika no estaba dispuesta a rendirse. Después de varias semanas intentando sin éxito comunicarse con Danny, decidió buscarlo en persona. Lo encontró en un café que solían frecuentar, pero no estaba solo. Se veía diferente, más relajado, más seguro. Estaba con amigos, sonriendo, como si todo lo que habían vivido juntos hubiera sido solo un recuerdo lejano. Erika se acercó con la intención de hablar, pero en cuanto la vio, su expresión cambió. No fue enojo ni tristeza lo que apareció en su rostro, sino algo peor: indiferencia. Fue en ese instante cuando Erika entendió que Danny ya no era el hombre que ella había dejado atrás. Intentó explicarse, minimizar lo ocurrido, insinuar que aún podían arreglar las cosas. Pero Danny no mordió el anzuelo. Su postura era clara, su regreso no cambiaba nada. Para él, la historia entre ellos había terminado el día que ella decidió marcharse. Erika salió del café con la sensación de haber perdido algo que nunca volvería a recuperar. Hasta ese momento, había creído que el mundo siempre le daría segundas oportunidades, que todo podía solucionarse con las palabras adecuadas. Pero esta vez, se enfrentaba a una realidad innegable. Danny no la estaba esperando. Y, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez nunca lo estuvo. Erika no podía aceptar que todo terminara así. Para ella, Danny siempre había sido un hombre comprensivo, alguien que nunca le cerraría la puerta del todo. Su orgullo no le permitía creer que él realmente la había dejado atrás. Convencida de que solo necesitaba encontrar las palabras adecuadas para hacerlo cambiar de opinión, decidió intentarlo una vez más. Se presentó en la nueva casa de Danny sin previo aviso. Golpeó la puerta con la certeza de que, al verla allí, él entendería que su amor era más fuerte que cualquier error cometido. Pero cuando Danny abrió, su mirada le dejó claro que estaba perdiendo el tiempo. No hubo calidez, ni rastro del hombre que solía mirarla con admiración. Danny la observó como si fuera un recuerdo lejano, algo que ya no tenía lugar en su vida. Erika intentó justificar su viaje, minimizar lo que había ocurrido en París. Habló de confusión, de querer sentirse viva por un momento, de haber cometido un error del que se arrepentía profundamente.
Pero cada palabra que decía sonaba hueca incluso para ella. Danny la dejó hablar sin interrumpirla, sin mostrar ninguna emoción. Y cuando finalmente terminó, él le entregó los papeles del divorcio sin decir una sola palabra. El impacto fue inmediato. Erika sintió como la desesperación se apoderaba de ella. Intentó apelar a los recuerdos, al tiempo que habían pasado juntos, a todo lo que habían construido. Pero Danny no se inmutó. Para él, esa historia había terminado el día que ella decidió marcharse. Cuando Erika entendió que no había nada más que hacer, las lágrimas comenzaron a caer. Por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones, el vacío que había dejado atrás. Se dio cuenta de que había subestimado a Danny, creyendo que siempre estaría ahí para recibirla. Pero él ya no era el hombre que ella había conocido. Sin más opciones, Erika tomó los papeles y salió de la casa con la sensación de que, por primera vez en su vida, había perdido algo que no podía recuperar. Danny cerró la puerta sin mirar atrás. Y con ese gesto, puso punto final a la historia que Erika se negaba a dejar ir. El cierre de la puerta fue definitivo. Danny no sintió placer ni alivio inmediato, solo una calma extraña, como si el peso de los últimos meses finalmente se disipara. Erika se había ido, esta vez para siempre, y con ella, cualquier duda o atadura que pudiera haber quedado. El proceso de divorcio avanzó sin complicaciones. Danny se aseguró de que no hubiera espacio para discusiones ni segundas oportunidades. Lo resolvió con rapidez, sin darle a Erika la posibilidad de aferrarse a algo. Cuando todo estuvo finalizado, sintió que finalmente podía respirar de nuevo. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. Cambió de entorno, se rodeó de nuevas personas, exploró intereses que había dejado de lado por años. Se permitió salir, conocer a otras mujeres, pero sin prisas. No buscaba llenar el vacío con otra relación inmediata. Más bien, estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. El recuerdo de Erika se volvió distante. Ya no sentía enojo ni tristeza al pensar en ella. Si acaso, solo un eco de lo que alguna vez fue su vida con ella. Sabía que en algún rincón del mundo, ella lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, y eso ya no le preocupaba. Un día, mientras tomaba un café en la ciudad, se dio cuenta de algo. No había pensado en Erika en semanas. No se había preguntado cómo estaría, ni había sentido la necesidad de revisar sus redes sociales o recordar el pasado. Era un hombre libre, no solo legalmente, sino emocionalmente. Miró hacia adelante con una certeza absoluta. Su historia no terminaba con Erika. Más bien, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su verdadera vida apenas estaba comenzando.